Hemos leído en el libro de Éxodo capítulo 10 nuestra lectura y ahora vamos a realizar la exposición del sermón. Ya hemos dicho que el libro de Éxodo es un libro narrativo donde va contando las experiencias del pueblo de Israel y cómo Dios, habiéndolo elegido como su pueblo para tener una relación cercana con ellos y que fueran la luz para las demás naciones, se encuentra esclavizado por un imperio poderoso como es el egipcio, y Dios, habiendo prometido de que los bendeciría y los llevaría a una tierra donde fluye la leche y la miel, ha llegado el tiempo, después de 4 siglos, en que esa promesa se cumpla, pero Faraón no ha querido dejarlos ir, no les ha querido darles la libertad. Así que vamos ahora al capítulo 10, después de una serie de manifestaciones, señales del poder de Dios, para que frente a la evidencia de esta manifestación de poder del único y verdadero Dios, Faraón pueda tener una disposición a dejar en libertad a su pueblo. Pero en la medida que van apareciendo estas señales, manifestaciones, milagros del poder de Dios, el faraón va tomando una actitud siempre mucho más dura, va escalando en su dureza. Y eso nosotros pudiéramos pensar que es algo que solamente le ocurre a Faraón. Pero lo que la Escritura nos enseñan a través de todos los libros que contiene la Biblia es que la actitud de Faraón, en mayor o en menor medida, es la realidad del hombre en general, de la humanidad. De ahí que, no sé si usted conoce los inicios de Estados Unidos como democracia. Me parece, usted después me corrige si no es así, pero tengo el 99,9% de seguridad de que Estados Unidos es la primera democracia del mundo. ¿Y cómo se funda Estados Unidos en términos de país democrático? Bueno, de la idea primigenia, primaria, de los que fundaron esta nación y crearon la Constitución de Estados Unidos, que hasta hoy en día rige y no se ha cambiado, y no tienen pensado cambiarla, es que gran parte de esa Constitución surgen sus principios fundacionales en el conocimiento de las Escrituras, acerca de estos hombres que elaboraron esta Constitución y que eran muchos creyentes, asiduos lectores de las Escrituras. Estas personas lo que tenían era, respecto de las expectativas del hombre, eran pesimistas. Y ese pesimismo acerca del comportamiento del hombre surgía de una lectura seria de las Escrituras. Por lo tanto, la democracia surge acerca de ese pesimismo, y lo que establecen es la separación de poderes, porque ven, dado que tienen la experiencia de haber vivido en países donde gobernaban los monarcas, cuando el poder está concentrado en una sola institución o en una sola persona, ¿cierto? Termina el hombre perdiendo su libertad. Así que los primeros colonos inmigrantes que llegaron de Inglaterra, como los
puritanos, tenían esta visión acerca del hombre, un pesimismo. Y lo que vamos a ver ahora en este relato es esa realidad acerca del corazón del hombre, acerca de la naturaleza humana. Cuando la Escritura se refiere o habla del corazón, lo que nos está señalando es que involucra todo aquello que tiene que ver con la personalidad del ser humano, que involucra la mente y también la voluntad. Así que un corazón duro, un corazón entenebrecido, es aquel corazón que tiene su mente y su voluntad oscura o dura a la revelación de Dios. No es que no tenga revelación, no es que no haya tenido manifestación del carácter y de la naturaleza de Dios, sino que frente a ese carácter y naturaleza expuesto por Dios a los hombres, su corazón no responde de manera positiva. Así que en esta mañana no me voy a concentrar en los detalles que tienen que ver con las plagas mismas, sino que vamos más que nada a hablar acerca de Faraón y cómo se relaciona con Moisés, Moisés siendo el profeta, la boca de Dios. Y esto lo vamos a dividir en 3 partes. Los primeros 20 versículos vamos a ver acerca de un hombre con un corazón endurecido. Los siguientes versículos hasta el final, un corazón oscuro, entenebrecido, y finalmente las conclusiones. Al igual que en las anteriores plagas que nosotros o que la Escritura las declara o las señala como señales, vemos a Dios actuando de manera soberana, poderosa, manifestando su poder sobre Egipto, sobre Faraón. Las señales para Egipto y Faraón son juicios, pero para el pueblo de Dios son un acto de redención. En este capítulo y en el anterior, las señales o plagas han sido mucho más intensas, mucho más destructivas, justamente porque en esta etapa de negociación Faraón ha endurecido mucho más su corazón. Se nos dice en Éxodos 9:14 que el tipo de señal ha sido destructivo a tal extremo que nunca había visto tal realidad la nación de Egipto. Ahora, esto está ocurriendo justamente por la dureza del corazón. Es más, el Señor le dice a Moisés que Faraón va a endurecer o yo voy a endurecer su corazón para que no los deje ir. Entonces, en cada uno de estos capítulos hemos visto esta realidad, la dureza del corazón de Faraón como determinante para que Dios actúe de una manera determinada. Y eso subraya también la importancia del tema. No es un tema menor. Dios está recalcando la realidad y la condición de la naturaleza humana en Faraón y por extensión a todos los hombres. Si bien se nos dice en los primeros relatos, en los primeros capítulos, que Faraón endureció su corazón, más adelante también se declara que Dios endureció el corazón de Faraón. Lo dijo en el capítulo 4, versículo 21 y en el capítulo 7. Así que cuando se habla de que Faraón endureció su corazón, lo que está llamando a que nosotros
destaquemos o encontremos es que Faraón es culpable de sus propios actos, de sus propias decisiones. Pero cuando habla de que Dios endurece el corazón de Faraón, estamos entendiendo y estamos viendo la exposición de la soberanía de Dios, en el sentido de que es Dios de que tiene que actuar de manera activa en el corazón del ser humano para que deje de estar endurecido. Así que cuando habla de que Él va a endurecer su corazón, simplemente lo que nos está indicando es que Él va a dejar que Faraón tome sus propias decisiones en razón de su naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza de Faraón? La misma de cualquier ser humano, una naturaleza pecaminosa, que es contraria a la voluntad de Dios. En algunos seres humanos, podríamos decir, esa oposición es mucho más evidente. En otros está más oculta. Pero al fin y al cabo, es el mismo principio que opera en todo ser humano. Así que al endurecer el corazón de Faraón, Dios le permitió tener lo que él deseaba en su propio pecado. Actuar de manera dura contra Dios, en forma apática, insensible ante el dolor del pueblo de Israel, porque estaban siendo esclavizados. Y la esclavitud del pueblo de Israel había aumentado en cuanto a la carga de trabajo y en cuanto a sufrir muchas veces el azote físico. ¿Qué es lo que es un corazón endurecido? Bueno, hay un pastor que dio la siguiente definición. Y en relación con Faraón, hablando acerca del corazón duro de Faraón, dice, finalmente, la resistencia a Dios tiene que acabar sin duda con un juicio temible, como lo vamos a ver en el próximo capítulo. Cada convicción de pecado fue eliminada del corazón de Faraón. Cada advertencia de Dios por medio de Moisés a Faraón fue apagada. Y cada oferta de amor fue rechazada. Tiende en ese sentido a aumentar la falta de sensibilidad espiritual. Y aquí añado un comentario, porque la dureza de corazón no tiene que ver con entender intelectualmente lo que Dios manifiesta de sí mismo. La falta de sensibilidad tiene que ver con una falta de entender a Dios y comprenderlo de manera espiritual. Lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. ¿Y cuál es nuestra condición humana? Estar ciegos a esa realidad. Y por lo tanto, frente a eso, lo único que podemos esperar de Faraón es un final que está escrito y predicho por Dios. Así que frente a eso, ¿qué nos queda hacer? El comentarista nos indica que es sabio y seguro prestar atención a las benditas influencias del Espíritu de Dios y abrir nuestros corazones a la luz de su gracia. Porque Dios no solamente en este relato expone su justicia, su santidad, sino que también expone su gracia y su misericordia. A algunos no les gusta el Antiguo Testamento, y muchos comentarios lo hacen, porque lo que muestran, según ellos, es un Dios siempre enojado, airado, que no negocia, que no perdona,
que es un Dios lleno de ira. Pero lo que no se dan cuenta es simplemente de que Dios está revelando de manera progresiva su carácter, su naturaleza. A Moisés le dijo en el primer encuentro: no te acerques, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar, el pedazo de tierra en que tú estás es sagrado, es santo. Dios se está revelando. Pero no solamente se revela en términos de juicio, de justicia y de santidad, sino que vemos de manera permanente en esta negociación un acto de gracia y de misericordia. ¿Quién es el hombre para que pueda negociar con Dios? ¿Alguien se puede parar en el trono de Dios y negociar con Él? ¿Qué es lo que estamos viendo en esta diaria negociación y permanente? ¿No es un acto de gracia y misericordia de Dios para con Faraón? Así que lo que estamos viendo desplegarse es todo o parte de lo que Él ha querido revelarnos a nosotros. La Biblia considera que el corazón es el centro de la personalidad humana. Eso es lo que la Biblia define o describe como el corazón. Es el que produce las cosas que normalmente asociamos a la mente y a la voluntad. Por eso, dado la condición del corazón humano, una de las promesas que Dios le hace primariamente a la nación de Israel como su pueblo, y después por extensión a todo el pueblo de Dios en toda época y en toda su historia, en Jeremías capítulo 4, versículo 7 les dice: les daré, a propósito de este corazón duro, les daré un corazón para que me conozcan. Y ya hemos dicho muchas veces que este conocer no solamente tiene una idea intelectual, racional, sino que es conocer en términos de relación, de amor, en términos de pacto. Dice: porque yo soy el Señor y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. Para que nosotros podamos ser el pueblo de Dios, para que nosotros podamos servirle, Dios tiene que cambiar primero nuestra naturaleza interna, nuestro corazón duro. Porque así como Faraón tenía sus dioses y aún él mismo se creía un hijo del dios Sol, el dios Ram, heredero, de ahí el tipo de tumba que ellos tenían, porque en algún momento iban a resucitar. Este corazón duro debe ser cambiado para que podamos oír la voz de Dios, para que podamos ver lo que no podemos ver. Por eso Jesús fue tan insistente cuando estuvo en las calles junto a su pueblo. Él decía: viendo no ven, oyendo no oyen. Están ciegos. Es la realidad del ser humano. Pero Dios también en su gracia y en su misericordia les dice: les daré un corazón que tenga la capacidad de conocerme, de amarme, de ver lo que no pueden ver. Así que siempre en esta realidad de relación entre el hombre y Dios, siempre es Dios quien toma la iniciativa. Porque si no, para nosotros el día a día sería más allá de tener una idea de Dios racional, intelectual, no es nuestra primera prioridad, nuestra primera preocupación. Y es algo natural que aflora de manera espontánea en nuestros corazones. De ahí, como dijo, y ya muchas veces lo he dicho, creador de las crónicas de Narnia, C.S. Lewis, ¿cierto? El dolor muchas veces es como el megáfono que Dios tiene
para que el ser humano reaccione, para que tenga presente que la vida no solamente es esto, sino que es mucho más de lo que creemos o entendemos. Así que el corazón incluye la mente, incluye la voluntad. Por lo tanto, el corazón duro o endurecido es aquel que, recibiendo el conocimiento de Dios, se resiste a ser transformado por ese conocimiento recibido. No me hables de Dios. No me hables de Dios. Quizás en algún otro momento, cuando tenga tiempo, cuando tenga interés, pero por ahora no. Es muchas veces lo que escuchamos de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, o es lo que decíamos. Es lo que decíamos. Si hay una marca distintiva en nuestras iglesias pentecostales en términos históricos, yo no sé si usted cuando niño escuchaba mucho este tipo de experiencia. Yo odiaba a los evangélicos. No sé si alguna vez lo escuchó. ¿Cierto? Yo los odiaba. Bueno, mi padre era uno de esos. Odiaba a los evangélicos. Siendo sus padres evangélicos, él odiaba a los evangélicos. Nunca voy a pisar una iglesia. Pero el poder de Dios actuó. Cambió su corazón para que ahora lo que él no quería hacer pudiera entenderlo, comprenderlo. Y analizar y reflexionara que toda la obra de Dios fue iniciativa de Dios. Fue iniciativa de Dios. Entonces, si el hombre tiene un corazón duro que no es capaz de responder de manera positiva a los llamados de Dios, ¿cuál es el antídoto que la Escritura ofrece para resolver este problema? Lo primero y más importante es reconocer esta realidad en nuestras vidas, que es una enfermedad espiritual que todos tenemos. Y si nosotros vamos a Dios, Él nos va a ayudar a ver nuestra condición, a conocer nuestra realidad. Como lo dijo David en el Salmo 139, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Dios puede sanar cualquier corazón. ¿Cuándo? Una vez que reconocemos nuestra condición, cuando reconocemos nuestra desobediencia y nos arrepentimos de manera sincera de nuestros pecados. El verdadero arrepentimiento no es simplemente un sentimiento emocional, sino que involucra la voluntad. Es un cambio de sentido. Es un giro en 180 grados. Íbamos en una dirección y ahora vamos en el sentido contrario. Lo que estamos viendo en Faraón es un corazón no arrepentido, yendo cada vez más a la oscuridad. Pero Dios en su misericordia a nosotros nos revirtió esa senda y nos colocó en caminos de justicia, en sendas de luz. Pero debe haber un arrepentimiento, un corazón que admita esa realidad. Aunque de manera experimental, diaria y permanente, como que no veamos esos cambios, acudimos permanentemente a Dios porque Dios está obrando en nuestras vidas. Así que de un corazón duro y que camina en esa dureza, Faraón pasa un paso más a un corazón entenebrecido. Así que la plaga de tinieblas es en el pueblo de Egipto lo que nos enseña es que frente a esa condición las tinieblas simbolizan el juicio de Dios. Cuando Dios deja al hombre,
en su propia voluntad y lo que le espera es oscuridad y tiniebla. Antes de pasar al segundo punto, vemos un hecho que podríamos decir una especie de arrepentimiento en los consejeros de Faraón. Ellos se están dando cuenta de cómo está quedando Egipto. Económicamente está devastado. Y le indican a Faraón, déjalos ir, deja a este hombre tranquilo, hazle caso. ¿No te das cuenta en la condición económica que estamos? Pero Faraón dice que endureció aún más su corazón y no los dejó ir. De alguna manera, estos consejeros se daban cuenta de que era absurdo mantener esa posición. Así que el Señor le dijo, extiende tu mano. Ni siquiera fue donde la corte para hablar e indicarle lo que iba a ocurrir. Simplemente dijo, extiende tu mano hacia el cielo y la tierra se cubrirá de tinieblas. Tanto dice que era tanta la oscuridad que la podían palpar. No sé si usted alguna vez ha estado en un lugar donde la oscuridad es absoluta. Uno no alcanza a ver las manos, nada. Bueno, esta era una densa oscuridad y tiniebla sobre la tierra de Egipto. Pero dice que en la tierra de Gosén, pueblo, había luz. Ahora esto fue un acto milagroso porque de acuerdo a lo que nos señala el texto, que no entra en muchos detalles, estuvieron 3 días en absoluta oscuridad. Posiblemente el poder de Dios fue tan grande, tan glorioso, que ni siquiera una vela o una lámpara pudieron encender. Se llenaron de temor, se llenaron de miedo. No hicieron ningún tipo de actividad. 3 días de profunda oscuridad. Esta era una demostración del poder de Dios, de la grandeza de Dios sobre Egipto. Dijimos que ellos adoraban al sol como la fuente de vida. El faraón era hijo de ese Dios, pero Dios se estaba poco menos que burlando de ellos al darles esta señal. En cambio, todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. En el Antiguo Testamento, la luz significa bendición del pacto, como prosperidad, paz y justicia. En cambio, la oscuridad, por otro lado, refleja juicio, maldición y muerte. Y es así lo que ocurrió en Egipto. Caos, vacío, oscuridad. Siempre la luz está asociada a Dios. Si nosotros vamos al primer libro de Génesis, nos indica la tierra era un caos total. Tinieblas cubrían el abismo. Y el Espíritu de Dios, dice, se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Y qué dijo Dios? Sea la luz. Donde hay luz, se va la oscuridad. Y la luz llegó a existir. Dios consideró, dijo, que la luz era buena y la separó de las tinieblas. La 9ª plaga lo que simbolizó es la oscuridad espiritual del ser humano. La oscuridad que se extendió desde el corazón endurecido y oscurecido de Faraón. Esa era la verdadera condición que se reveló al final de este capítulo. Por eso que la actitud de Faraón dijo, cuando lo manda a llamar nuevamente, una vez que pasan los 3 días, ¿cierto? Y le indica a Faraón, te voy a dejar ir, pero déjame
los animales acá. Y vemos cómo también, así como hay un progreso hacia el abismo de Faraón, Moisés va creciendo en fe y en confianza en Dios. Ya no es ese personaje timorato, temeroso, sino que se planta frente a Moisés, ante Faraón y le dice: no, así no es lo que Dios me ha dicho. Nosotros iremos con nuestras familias, desde el más viejo hasta el más niño, hasta el bebé, y no dejaremos ni una pezuña en este lugar. Es más, le dice, tú nos darás de tu ganado para que adoremos a Dios. La obra de Dios representada, extendida en Egipto, ha hecho de Moisés un hombre lleno de fe, lleno de confianza, dispuesto para cumplir la obra de Dios. Faraón no conocía realmente quién era Dios. Y finalmente le dice, ya totalmente desquiciado: retírate de mi presencia. Trata de no aparecerte más por este lugar, porque el día que yo te vea, te mataré. Y Moisés le dice: así será hecho como tú has dicho. No verás más mi rostro. Las tinieblas han llenado el corazón de Moisés. De Faraón. Así que, de alguna manera, aunque queda pendiente una última plaga y la definitiva, es aquí donde se da término a toda oportunidad de arrepentimiento. Las negociaciones han terminado y lo que le espera a Faraón y a Egipto es el duro juicio de Dios. Fue el ultimátum de Dios. Faraón endureció su corazón, no quiso ver más a Moisés. Faraón se sumergió en las densas tinieblas y este también va a ser el destino de todos los que menosprecian el constante llamado de gracia y de misericordia de Dios. Por eso es que es tan importante compartir el Evangelio. Por eso es que es tan importante nuestra oración. Dios no envía a sus ángeles para hablarle a los hombres. Él ha dejado su palabra y su palabra es administrada por los hombres. Nosotros comunicamos el mensaje de Dios. Nosotros somos una especie de intermediarios con aquellos que no conocen a Dios. Me imagino que usted ora por su familia, ora por sus hijos, por el esposo, la esposa, que todavía no ha creído al Evangelio, por el familiar, por el amigo. Nuestra oración es que Dios abra el corazón de aquellos que todavía no le conocen, que ablande ese corazón. La palabra del Señor habla del corazón humano como un corazón de piedra. Y dice que Él lo va a transformar en un corazón de carne, sensible a la voz de Dios. ¿Somos sensibles a la voz del Señor? Por lo menos yo no siempre. Porque Dios está trabajando en mi vida. Muchas veces nos colocamos como Faraón. Dios nos dice algo, pero nosotros queremos negociar con Dios. Queremos entrar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay cosas que a nosotros no funcionan, como a los hechiceros. Hubo un momento en que los consejeros de Faraón imitaban el poder de Dios, pero llegó un momento en que ya no lo pudieron hacer más. Así muchas veces nosotros somos. Tenemos ¿cierto? Algo debajo de nuestra manga. Esto nos ayuda, esto nos sirve. Pero llega un momento en que ya nada nos sirve y por lo tanto debemos entender que dependemos totalmente de Dios, de su gracia, de su misericordia. Así que frente a la luz que Dios nos ha dado, ¿qué es lo que nosotros queremos? Más luz de Dios. ¿Dónde se encuentra esa luz hoy en día?
¿Nos habla directamente como le hablaba a Moisés? ¿Qué nos decía el primer capítulo del libro de Hebreos? En otro tiempo Dios habló a través de ¿qué? De profetas, de los padres. Pero en este tiempo nos habla por su Hijo. ¿Y dónde están las palabras de su Hijo? En su palabra, que dice que es lumbrera a nuestro caminar. Es la que nos guía. Y por lo tanto, ese grado de luz en nosotros va creciendo en la medida que nos exponemos a la palabra del Señor. Algo que no entendíamos, algo que no comprendíamos del carácter y de la naturaleza de Dios, hoy la entendemos. Hoy la comprendemos. Y eso lo que hace es simplemente expresar nuestro gozo y nuestra gratitud y fidelidad a Dios. Para terminar, Jesús tuvo que entrar en algún momento en nuestras tinieblas para llevarnos a la luz. De hecho, cuando Jesús fue crucificado y antes de expirar dice que la tierra se cubrió de oscuridad, de tinieblas. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios estaba cayendo sobre él. Así que las tinieblas que eran para nosotros, Él las llevó, Él las cargó, para que su luz fuera traspasada a nosotros. Jesús en la cruz tomó la culpa por nuestros pecados. Él estuvo bajo la oscura maldición que Dios reservó para sus enemigos. Luego permaneció en la más profunda oscuridad durante 3 días. No hace las conexiones. Egipto estuvo en oscuridad 3 días. Cristo estuvo en oscuridad en la cruz durante 3 horas y estuvo en la tumba durante 3 días para llevar nuestro pecado, para llevar nuestras tinieblas, para sacar nuestro corazón duro y poner en nuestras vidas un corazón de carne. Todo aquel que viene a Cristo verá la luz de la salvación. David dijo: el Señor es mi luz y mi salvación. Él es nuestra luz, Él es nuestra salvación y Él es el único que puede cambiar nuestro corazón duro en un corazón de carne. Le invito a que se ponga de pie y demos gracias al Señor. En esta hora, Dios eterno, te agradecemos porque tu palabra siempre es oportuna en su consejo para nuestras vidas. Te damos gracias porque así también como la luz llegó en un momento determinado a la nación de Israel, mientras que la oscuridad estaba en el corazón de Faraón, así en un acto de gracia, de misericordia, de bondad, tu luz llegó a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque eso permitió que nuestro corazón fuera un corazón duro, fuera transformado en un corazón de carne, sensible a tu palabra, sensible a tu voz. Te rogamos, Señor, que en este caminar, en esta ruta, en esta senda que tú nos has trazado, siempre la luz tuya sea nuestro norte, nuestra dirección, nuestra guía. Bendice a tu pueblo, Señor, en esta mañana. Bendice a tu iglesia. Te ruego también, Señor, por nuestras familias, nuestros amigos, nuestros conocidos que todavía están en oscuridad, para que tu gracia, para que tu misericordia también sea derramada sobre ellos. El poder tuyo transformador llegue a sus vidas. Así también oramos con esperanza y con gratitud de que tú harás misericordia como has hecho con nosotros. Todo esto te lo agradecemos en el nombre del dulce y bendito nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga.